Hola, bienvenidos a una nueva edición de Minuto de Confianza. Hoy nos acompaña un gran poeta temuquense, don Ricardo Herrera Alarcón. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros, por aceptar la invitación a conversar en confianza de todos los temas, pero evidentemente centrados en la literatura y en tu literatura. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Ricardo, mira, hay una tradición riquísima de poesía en la región, ¿verdad? Prudencio Valle, Omar Lara, Telier, ¿eh? Y esta voz se ha mantenido en el tiempo. Hay poetas, se ha mantenido la creación literaria en el tiempo en la región de la Araucanía, con voces como la tuya y las que estábamos conversando hace un rato aquí, muchas voces femeninas actuales. ¿A qué crees tú que se debe eso? ¿Eh? ¿Por qué la Araucanía en particular es un lugar tan prolífico para la creación poética? Más allá de que aquí se encontraron 2 premios Nobel en algún momento de la historia, que puede ser un sello. Pero ¿por qué crees tú que esta región en particular es tan prolífica en materia de poesía? Yo creo que tiene que ver con la presencia, en primer lugar, de esos 2 grandes focos literarios que son Neruda y la Mistral, que indudablemente son 2 escritores, diría yo, 2 monumentos literarios con una capacidad escritural que es difícil que se haya dado antes de ello y que se vaya a dar después. Además, todo lo que Neruda con Mistral lograron, ¿ya? Yo siempre he señalado, por ejemplo, de que Neruda representa un muy mal ejemplo para los poetas más jóvenes que empiezan a escribir, en el sentido de que él tuvo una vida, un desarrollo o una carrera literaria, por así decirlo, que es única e irrepetible. ¿Ya? El éxito de Neruda, siendo un escritor muy joven, los lugares donde estuvo, el haber logrado un reconocimiento muy temprano, no solamente a nivel nacional, latinoamericano, sino mundial, lo hacen, digamos, un escritor al que todos aspiran llegar a ser. La Mistral lo mismo. Sí, claro. Mistral es una escritora que tiene una vida que parte desde muy abajo, siendo profesora sin estar titulada, donde prontamente, ¿cierto?, publica un primer libro no en Chile sino en Estados Unidos, claro. Y que también tempranamente empieza a recorrer Latinoamérica, bueno, Chile primero como profesora. Sí. ¿Directora de liceo? Sí, fue directora en liceo en Punta Arenas, después estuvo acá en la región, directora en el liceo de niñas, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, yo creo que esa tradición de esos 2 escritores se alimenta después con una gran cantidad de otros escritores. Perfecto. Ahora, yo aclararía algo. No es solamente en la región que se da esa capacidad de la poesía chilena o de la literatura chilena de tener una gran cantidad de exponentes. Si tú te vas, por ejemplo, al norte de Chile, te vas a encontrar también con una tradición riquísima. Si te vas a la 7ª región, si te vas al sur, es decir, tendemos a creer de que acá en la región es especial. Tenemos la camiseta puesta. Claro, porque estuvo Neruda, porque estuvo la Mistral, porque estuvo Telier, sí, y no solamente Jorge, sino también su hermano Iván Telier, claro, que vivió en Carahue, porque tenemos a Prudencio Valle, porque tenemos a Miguel Arteche, porque tenemos a Augusto Vinter, porque tenemos a Pedro Fuentes Riquelme. Omar Lara, tenemos al Tenor Guerrero en Pirusquén, tenemos una playa de escritores de primer nivel, sí, muy grande, y eso lleva también a que las nuevas generaciones sientan que parten desde un lugar reconocible. Yo creo que eso cuando uno escribe es importante, saber que tú partes desde el lugar, desde una tradición, y de ahí el problema es un problema grueso, un problema gordo. Es decir, claro, cómo asumes esa tradición, cómo la enfrentas, cómo la, claro, incorporas, cómo la transformas, claro, etcétera. Sí, o sea, ¿somos un país de poetas, podríamos decir? Es un lugar común decirlo, pero... Somos un país que necesita la escritura, no sabemos por qué, pero los jóvenes escriben no solamente poesía, también narrativa, también hay muchos jóvenes escribiendo crítica literaria, reseña, y al mismo tiempo, ¿cierto?, somos también una región
que muchas veces le da la espalda a la literatura. Se da como Muchísimo. Se da como esos dos polos. Por un lado, mucho taller literario en los liceos, muchas agrupaciones culturales que están funcionando, muchos talleres, muchas casas donde funciona no solamente la literatura, sino que el arte en general. Y por otro lado, esa orfandad que parece endémica a los escritores de sentirse no acompañados o no, digamos, ayudados por las instituciones gubernamentales. Perfecto, sí, sí te entiendo. Ahora, quisiera llevarte un poquito antes. Partamos por el principio. Ricardo Herrera, un niño lector, me imagino. ¿Sí? Sí. ¿Qué fue con qué creciste literariamente? ¿Cuáles fueron tus primeros libros o algo que te haya marcado en tus primeros años, cuando ya empezaste a leer? Sí, mira, yo comencé a leer en la enseñanza básica. Mis padres, mi familia no era una familia, digamos, muy adinerada. Mi padre era un maquinista de trenes. Perfecto. Que después del golpe del 73 quedó cesante, exonerado. Mi madre una dueña de casa. Sin embargo, mi papá se reinventó rápidamente a través de la pintura. Es decir, toda la vida fue pintor, entonces hizo de la pintura, digamos, su oficio y su manera de ganarse la vida. Perfecto. Ahora, en mi casa existían libros, habían revistas. Mis padres, independiente de que no existiera, digamos, una exuberancia económica, sí existía la conciencia de que nosotros como hermanos, 8 hermanos, teníamos que leer, teníamos que ir a la universidad. Perfecto. Teníamos que, digamos, ser alguien en la vida. Y eso mi papá lo hacía comprando en revistas, armando esas enciclopedias salvajes que se daban por entrega, comprando colecciones 6 barral. La otra vez conversaba con un amigo, por ejemplo, fui a una charla en el Pablo Neruda, y yo les contaba a los estudiantes cómo mis padres compraban todos esos libros, no sé si tú los recuerdas, que salieron en los años 80, que eran unos libros, ¿cierto?, blancos o medios grises, con la firma del autor. Sí. Y tú tenías ahí, qué sé yo, los clásicos, Graham Greene, tenías el Ulises de Joyce, tenías, qué sé yo... Perfecto. Es que mis papás compraron la misma colección y además compraban una colección que salía con la revista Arcilla. También, sí. Que venían unos libros azulitos y no, eran unos libros de la editorial Zigzag. Zigzag, que también venía mucho clásico, venía James, o sea, de todo un poquito. Sí, como olvidarlo. Sí. Porque con las revistas venían libros, se vendía. Tú ibas al kiosco y comprabas libros. Sí. Eso pasaba en los 80. Mira, y en mi casa a mi padre también le llegaba la revista En Viaje, que era la revista de Ferrocarriles del Estado, que tenía la particularidad de ser una revista que traía literatura, traía temas culturales. Perfecto. Antiguamente las revistas... Cuentos, poemas, creación literaria, entonces ahí publicaba Jorge Teillier, por ejemplo, publicaba Iván Teillier, publicaba este otro escritor, etcétera, etcétera. Y eso creo yo que a mí como un joven que empezaba a escribir lo alimentaba literariamente. ¿Te recuerdas en especial algún libro que te haya marcado? Que te haya quedado en tu imaginario? Este libro que leí cuando era niño, que me abrió las puertas de un mundo nuevo. Mira, no quiero parecer pretencioso. ¿Ya? Estaban en primer lugar los libros que te daban en la escuela, por ejemplo... Lectura obligatoria. Textos como El niño que enloqueció de amor, Eduardo El último grumete de la Baquedano, Perfecto. Textos que son clásicos de la literatura chilena. Sí. Y después, como yo era inquieto, empecé a leer estos libros que estaban en la repisa de la casa y que eran libros que yo entendía que eran más complejos, entonces ya iba, qué sé yo, Crónicas de una muerte anunciada de García Márquez. Perfecto. Los cuentos ciertos de Cortázar. Buscaba yo los libros que eran un poco más cortos y que no me iban a significar mucho tiempo de lectura. Buenísimo. Después ya en la enseñanza media empecé a hacer lecturas más de peso, digamos, influenciado también por los poetas que yo conocía en el taller literario Pehuán. El Pehuán como taller literario en el Pablo Neruda, creo yo que fue mi gran escuela. Yo conocí ahí a los primeros escritores, que eran, entre paréntesis, todos mayores que yo. Cuéntame un poco de eso. ¿En qué años más o menos hiciste ese taller? ¿Quiénes fueron
los Sí. profesores o maestros del taller y con quién te relacionaste. Sí, mira, yo entré al liceo A28, que es Pablo Neruda, en 1984. ¿Ya? Primer año, me encuentro con este taller literario peruano. Yo ya venía escribiendo, pero de Ya. manera más bien clandestina. ¿Poesía? Poesía, sí, poesía. Y me encuentro, ¿cierto?, con, por ejemplo, Hurón Magma, Luis Rifo, Ramón Castillo, Gerardo Araneda. Esos fueron los cuatro personajes con los cuales yo me encontré, me hice amigos de ellos. Perfecto. Me llevaron también a una cierta bohemia literaria que en ese tiempo era muy enriquecedora. Sí, claro. Recordemos que estamos en plena dictadura, Temuco era una ciudad muy oscura, no habían muchas actividades culturales, Claro. todo se reducía, ¿cierto?, a lecturas en la Universidad Católica, las peñas, qué sé yo, contra el gobierno, en fin. Pero nosotros nos dábamos la maña, por ejemplo, para sacar revistas, Perfecto. para hacer recitales, y ellos, siempre se los repito a mis amigos, fueron fundamentales en que yo siguiera escribiendo. Perfecto. El estímulo que me dieron, yo sé que escribía mal, pero los tipos eran tipos generosos, que te estimulaban, que te proponían lecturas. ¿Hay alguna persona en particular que te haya acogido literariamente, que haya leído lo que tú escribías, que te haya motivado? ¿Alguna persona que tú podrías decir, esta persona me abrió un camino, me abrió un mundo? Mira, yo creo que en primer lugar la profesora guía del taller, que era la señora Gloria Nostroza de Celis, ella fue un puntal importantísimo, no solamente para mí, sino para todos los integrantes del taller. Ella era profesora de la Católica, profesora en guía de los estudiantes en práctica que también asistían al taller, y era una persona que estimulaba mucho la creación literaria. Extraordinario. Yo recuerdo que una vez estaba mi mamá, por ejemplo, en el taller, y ella le decía, no, es que Ricardo, usted tiene que venir a apoyarlo porque es un gran escritor. Yo sabía que yo no era un gran escritor, pero era una persona muy estimulante. Buenísimo. Y digamos, mis amigos, los que te nombré, Luis Rifo, que es amigo mío hasta el día de hoy, ¿Todos perseveraron en la escritura? todos. Perfecto. Bueno, de hecho con Luis Rifos tenemos la editorial Bogavantes, por ejemplo, hoy en día. Sí, claro. Hurón Magma, que murió hace poco, también un gran escritor. Gerardo Araneda, que si bien publicó de manera tardía, es un tipo buenísimo como escritor. Yo creo que ellos tres de esa época del taller son amigos que mantengo hasta el día de hoy. Buenísimo, excelente. La influencia, Ricardo, bueno, voy a adelantar un poco. Tú tienes una carrera literaria que abarca aproximadamente 20 años, ¿verdad? Desde la publicación de Delirium Tremens, el 2001, hasta Adicciones y, ayúdame con ese nombre, Adicciones y Fobias. Adicciones y Y Fobias, que es del 2021. Sí. 20 años. Entre medio Caragüechina, Cielo Ideal, ¿verdad? De lo que recuerdo, pues son 6 producciones, son 6 Santa textos. Victoria, ¿Ah? Santa Victoria. Santa Victoria, y un libro más largo, la antología es más largo el nombre. Sí. Pues son 6 libros, ¿verdad? ¿Cómo influyó en tu poesía, en tu forma de ver, la observación de lo que ocurría en ese tiempo en que tú decidiste, por alguna razón misteriosa, agarrar la máquina de escribir, me imagino en ese tiempo, y colocarte a decir algunas cosas? El ambiente, ¿ah? Lo que ocurría en Chile, ¿ah? La sensación país que había en ese minuto. ¿Cómo influyó en tu poesía? Bueno, yo creo que lo primero que influye es el ambiente familiar, Claro. lo que te contaba adelante. Mi familia era una familia muy numerosa, sin embargo vivíamos en una casa que era muy grande, Perfecto. una casa antigua que era de mis bisabuelos. Bien. Entonces, yo lo he repetido otras veces, sin embargo, me parece fundamental. Esa casa estimulaba la creación literaria, estimulaba el estar solo. Te podías arrancar al segundo piso de una de las dos casas porque eran dos casas pegadas y que nadie te pillara. Yo escuchaba a mi mamá gritando, Ricardo, ¿dónde está? Tiene que ir a comprar, y yo escondido leyendo, por ejemplo. Perfecto. Entonces, y además, yo también era un niño muy solitario, muy introvertido, y yo creo que eso también estimuló el que buscara algún método de expresión. Primero fue el dibujo. Perfecto. Yo primero dibujé. Ya. Yo creo que dibujé hasta los 13 años y de repente aparece la literatura, la escritura, y sin que nadie en mi casa escribiera.
Mi No, familia, no había antecedentes de no, familiares escritores. no, o sea, hay un antecedente de un escritor que está casado, que estuvo casado con mi tía, que es hermana de mi padre, que después del 73 se fueron exiliados a Venezuela. Perfecto. Eulogio Joel, sin embargo, él no es, digamos, un tío de sangre, es un tío Claro. político. Por lo tanto, no lo veo como una influencia directa. Perfecto, sí. Pero no hay en mi familia antecedentes de escritores. O sea, la literatura en tu adolescencia fue tu refugio, podrías decir. Yo creo que sí. Yo creo que la literatura fue una manera de encontrar un mundo, de cultivar mi mundo interior, y lo es hasta el día de hoy. O sea, es un mundo que yo protejo, que yo cuido, que yo cultivo. Es mi mundo, digamos. Es un mundo donde puedo también... Es tu manera de expresarte también. Claro, es mi manera de expresarme, pero también es mi manera de poder transformar lo que yo veo, mi manera de poder jugar con la realidad. Perfecto. Yo creo que todos los que escribimos sabemos que a través del lenguaje nosotros podemos dar vuelta a la realidad, cambiarla, inventar. O sea, es una manera de salirnos de lo opresivo que la realidad tiene, Claro. para ir encontrando caminos que la puedan ensanchar en el fondo. Y la importancia entonces de la observación. Tú eras un niño observador, un niño que retenías escenas, imágenes cotidianas, conversaciones, lo que aparecía en la televisión, por ejemplo. ¿Eras un niño con esa inquietud intelectual? ¿La observación estaba siempre presente? Yo tenía el modelo de mis hermanos mayores que, por ejemplo, que les gustaba leer. Yo creo que uno siempre toma como modelos. Entonces, yo admiraba mucho a mi hermano mayor que tengo, que él llegaba de la Universidad de Concepción y se ponía a leer. Entonces, decía, yo quiero ser como mi hermano, quiero leer. Entonces leía, y después la literatura me empezó a gustar a mí. Bueno, mi madre, una gran lectora, yo la vi toda la vida a mi madre leyendo. Perfecto. Qué sé yo, haciendo las labores de la casa, pero con un libro en las manos. Entonces, mi padre no tanto, más que nada libros de pintura. Es decir, Perfecto. tú entrabas al taller de mi papá, por ejemplo, que fue otra de las cosas que me influyó, y muchos libros de pintura, qué sé yo, de Goya, Velázquez, que Magritte, que Picasso, que Gambante. Entonces, yo creo que eso fue un poco también estimulando el que yo escribiera. Pero sí, yo creo que todo escritor de alguna manera es un gran observador de lo que es y lo que no es, Sí, claro. de lo visible y lo invisible, de lo que aparece a los ojos y lo que se esconde. O sea, no es solamente el que anda mirando lo que está ahí. Sí. Quizás el escritor es el que es capaz de ver aquello que los demás no ven. O aquello que se desborda del discurso oficial, ¿verdad? Esas palabras que van sobrando, que nadie advierte, que tú las logras cazar y traerlas para ti un poco, ¿no? Sí. Felipe Moncada, un escritor amigo, que es un gran escritor, dice que el poeta es capaz de ver aquello que de tan cerca cuesta verlo. O sea, vivimos con la realidad acá, encima de uno, ¿cierto? Sí, claro. Acelerados, nos cuesta pararnos, detenernos, etc. Pero el escritor necesariamente tiene que hacer ese ejercicio de detención, de ralentizar la realidad. Situarse quizás desde otra perspectiva, como si fueses un tercero observador que está viendo este mundo. Tú estás metido en un sistema, ¿verdad?, de relaciones familiares, laborales, en un sistema en una ciudad determinada, y te cuesta de repente hacer la abstracción y salir de ese sistema. Quizás el escritor se sitúa en otro plano, tiene esa obligación de situarse en otro plano, para poder ver la realidad desde otra perspectiva. Yo creo que sí. O sea, Vilamata tiene una frase, por ejemplo, que cuenta que él va en un taxi con un chofer por Barcelona, y él le empieza a decir, oh, que está hermoso el día, ¿no? Sí, le dice el chofer, está hermoso el día, sí, pero mire, eso... Y empieza como a transformar todo lo que va contando. Perfecto. Y entonces el chofer empieza, pero ¿por qué dice eso? No me acuerdo bien qué es lo que le decía, sin embargo recuerdo por qué se lo decía. Se lo decía porque, dice Vilamata, no puedo funcionar, digamos, con la lógica del lenguaje, esa lógica referencial que nos permite decir que era un kilo de pan, pásame el azúcar, cómo estamos colegas, qué tenemos que hacer hoy día. Entonces, claro,
el poeta o el escritor en realidad lo que hace es esa transformación de la realidad a través del lenguaje. Perfecto. En distintas circunstancias. Yo me acuerdo cuando escribí un libro que se llama Santa Victoria, que tiene que ver con una experiencia que tuve en una escuela que se llamaba Santa Victoria, y recuerdo haber llegado a ese lugar, era una escuela rural, y haber llegado el primer día y haber entrado a una sala de clase y haber visto todo el paisaje, y la primera sensación que tuve, yo tengo que escribir sobre esto. Perfecto. Ahora, no sabía cómo iba a hacerlo porque yo no me sabía el nombre de los árboles, ni los pájaros que andaban sonando. No soy Neruda, no soy Valle, no soy ningún poeta, no soy Augusto Winter, nada. Entonces, no soy Jaime Quesada que sabe los nombres. Dije, ¿cómo lo hago? Perfecto. Bueno, lo voy a hacer a través de, voy a transformar esta realidad y voy a inventar mis propias cosas y voy a hacer de esta debilidad una fortaleza. Perfecto. Y inventé un libro, ¿cierto?, donde transformo las cosas de la realidad, partiendo desde ese mundo campesino, tan idealizado. Perfecto. Entonces, ¿y eso fue una experiencia donde tú llegaste como a hacer clases ahí? Llegué a hacer clases. ¿Ya? Llegué a hacer clases, pero te permitía, por ejemplo, desde que tocaba el timbre hasta que los niños se iban, estar una hora esperando también irte tú, y en ese lapso escribía. O escribía los consejos profesores, en esos latosos consejos de profesores, yo hacía como que estaba tomando apuntes y estaba escribiendo un poema, por ejemplo. Perfecto. Y buscaba cualquier situación, porque un escritor tiene que buscar cualquier situación para escribir. Claro. En un mundo tan acelerado, con tan poco tiempo. Y así fue naciendo el libro, por ejemplo. A propósito de eso, de las circunstancias que rodean a la escritura o de colocarse en situación de escribir, tú hablaste de tu papá, sí, pintor, ¿verdad? Pintor al óleo, ¿sí? Al óleo. Al óleo. ¿Tú podías entrar a ese taller o tu papá se nutría en la soledad? Porque también ocurre eso con los artistas. Estoy pintando, aquí no entra nadie. Sí. ¿Era un poco así? Mira, mi papá primero tenía un taller en la casa. ¿Ya? Bien. En la época, digamos, de los 70 tenía su taller en la casa. Bueno, como te contaba, había muchas piezas, entonces mi viejo tenía un taller bien grande. Y en ese taller no entraba nadie, pero a mí me dejaba entrar. Ah, perfecto. Yo lo narro esto en una crónica que tengo. Yo podía entrar porque yo era silencioso y no preguntaba. Entonces, tocaba la puerta, yo era muy chico, pasa, quédate ahí en la esquina. Yo me quedaba en la esquina. Callado. Y lo miraba pintar. Perfecto. Y tengo ese recuerdo. Mi papá fumando su Hilton blanco, que fumaba mucho, una Conche Loco. ¿Como cenicero? Como cenicero, apagando los cigarros, ¿cierto? Tú recordarás que en esa época los niños aspirábamos mucho humo y nadie decía nada. Hasta en la sala de clase. Hasta en la sala de clase, qué sé yo. Entonces tengo nítido ese recuerdo. Después mi padre ya arrendó una oficina en el edificio Alaví. ¿Ya? Y ahí tenía su taller, y ahí yo recuerdo que era más, por decirlo más libre la posibilidad de ir a verlo. Ya. Ahí tú ibas, bueno, todos estábamos más grandes ya. Él pintaba, conversaba contigo, seguía pintando, o sea, podías socializar un poco más con tu papá ya más grande. Sí, sí, salíamos a comer, qué sé yo, le gustaba mucho que fuéramos al mercado hasta que se quemó. Perfecto. Íbamos a comer, qué sé yo, yo había vuelto a Temuco, yo volví a Temuco a los 40 años. Y ahí tuvimos, yo creo que nuestra etapa de mejor relación. ¿Tú recuerdas las pinturas, los óleos de tu papá, algunos? Sí, por supuesto. Ya. Esas pinturas, esas imágenes, las imágenes pueden ser, como la música, muy literarias en algún sentido. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Tú has escrito sobre alguna, tomando como referencia la...? Sí. Ah, perfecto. Sí. Bueno, eso se llama éfrasis. Son los textos literarios que se basan en pinturas. Hay una gran tradición de la éfrasis en la poesía chilena, en Enrique Lin, en Gonzalo Millán. Y yo tengo muchos poemas que parten de pinturas, no solamente mi padre, sino que también de otros escritores. Tengo un libro completo que está inédito, basado en la obra de Henri Rousseau, el aduanero, el famoso pintor naif, que inventa el concepto del naif. La pintura no es algo a lo que llegué por una cuestión intelectual, llegué por una cuestión de que la viví de primera... La vida, llegó nomás. De la vida, o sea, estaba ahí. Sí, claro. A lo mejor si mi padre hubiera sido carnicero, habría escrito sobre los carniceros, no sé.
pero y eso te lo señalo porque puede parecer un poquito intelectual, ¿cierto? Ah, escritor, escribió sobre la pintura. En mi caso, y lo he señalado también creo que en Adicciones y Fobias, la pintura fue una cuestión casi de sobrevivencia en mi familia. Perfecto. No solamente era el oficio de mi padre, sino que era también la forma como se ganaba la vida. En cómo se ganaba la vida, claro. Perfecto, perfecto. Oye, bueno, súper interesante en el fondo, porque unes en un texto poético dos artes, ¿ah? Y conviven ahí o confluyen en las letras, que me parece un trabajo riquísimo, ¿ah? Ricardo, ¿cómo llegaste a este primer texto Delirium Tremens? Un título bien potente, ¿ah? En el año 2001, que me imagino estaban pasando otras cosas en tu vida distintas que las de ahora. En 20 años, bueno, pasan muchas cosas. Esa primera aproximación, esa reunión de cosas que debes haber tenido escritas y que desembocan en esta primera experiencia literaria. Cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, Delirium Tremens es un texto que nace más que nada por el apoyo de algunos amigos de San Felipe. Yo viví 3 años en San Felipe, después que terminé la universidad. ¿Te fuiste a hacer clases a San Felipe? No, me fui a terminar mi tesis. Ah, perfecto. Yo estudié en Valdivia, en la Universidad Austral, estaba haciendo mi tesis de pregrado sobre Jorge Teillier, y me fui a vivir con mis padres a San Felipe y aprovechaba de viajar a la universidad. ¿Te fuiste con tus padres a San Felipe? No, mis padres ya estaban viviendo en San Felipe. Ah, tu papá se trasladó. Se trasladó a vivir para allá, para pintar el color, el sol, estaba aburrido de los grises, en fin. O sea, otro clima. Otro clima, sí, más primaveral. Y otros colores. Sin duda. Cuando tú llegas ahí los colores estallan, está todo lleno de luminosidad, entonces mi viejo andaba buscando eso. Sí. Y yo llegué, después de terminar la universidad, y le dije, papá, voy a venir para acá porque quiero terminar mi tesis. ¿Pero por qué te vienes para acá? No, porque acá está la Biblioteca Nacional. ¿Estamos bien acá nosotros? No, es que estaba la Biblioteca Nacional al lado. Perfecto. Y en ese tiempo no había nada digitalizado. Claro. No estaba memoriachilena.cl donde están todas las reseñas. No, entonces tú ibas a la Biblioteca Nacional tardes enteras. Perfecto. A la sección referencias críticas y tenías que ir anotando. Claro. O sacar fotos, fotocopias. Claro. Y ahí estuve más del tiempo necesario, me demoré un poco hasta que terminé mi tesis. Perfecto. Eso fue lo que me preguntaste, ¿no? No, te pregunté cómo llegaste al primer poemario. Ah, ya, perdón. Entonces ahí conocí a varios amigos, varios escritores, y estos grupos de amigos tenían una editorial que se llama Casa de Barro. ¿Una editorial de Santiago? No, de San Felipe. ¿De San Felipe? De San Felipe. Se llama Casa de Barro, que es una editorial que existe hasta el día de hoy. ¿Pero tú investigaste en Santiago? ¿Cómo? No, ¿investigaste en Santiago o investigaste en San Felipe? ¿En Santiago? No, yo la tesis, la mayor cantidad de información la iba a buscar a la Biblioteca Nacional en Santiago. En Santiago. En Santiago. Pero te hago un paréntesis ahí. Sí, sí. ¿Cómo no hubo contacto cultural, literario? Santiago, bueno, querámoslo o no, todavía atrae a la mayor cantidad de artistas, ¿eh? Y hay otro circuito cultural que es distinto del que se vive en las regiones. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero hay otro circuito cultural, probablemente porque hay más gente también. ¿Eh? Y donde confluyen las nuevas corrientes, las nuevas influencias, llega todo primero a Santiago. ¿No tuviste alguna... no te emparentaste, no compartiste con el escenario cultural de Santiago cuando estabas en eso? No. No, para nada. Ya. No, porque mis viajes a Santiago eran por el día. No conocía a nadie, entonces yo iba, por ejemplo, y estaba todo un día en la Biblioteca Nacional. Perfecto. Después en la tarde me volvía a San Felipe. Ahí en la Alameda, ¿verdad? Claro, Sí. la Alameda. Con Maquiver, por ahí cerquita, ¿no? No me acuerdo, Sí. Estamos hablando del año 93 Perfecto. al 95 que estuve viajando. Y después ya cuando tuve todo el material, digamos, empecé a escribir la tesis en una Olivetti. Perfecto. Y se la mandé al profesor, le gustó, después de vuelta, correcciones y ya a imprimirla. Pero lo que te quería contar era que estos amigos me instan a publicar mi primer libro. Yo no quería publicar, siempre lo he dicho, no era mi interés publicar, mi interés era vivir la poesía. Perfecto. Ese era mi interés primario. Yo quiero vivir la poesía, quiero... O sea, escribir para mí.
Sí. Ya no sé tanto si para mí, pero digamos quiero compartir lo que hago con mi grupo de amigos, que nos juntemos. Me gustaba la sociabilidad literaria. Perfecto. Me gustaba tener amigos, qué sé yo. Compartir en fin. textos. Sí, pero sentía que lo que yo hacía no tenía un valor estético para ser publicado. O Sentía. sea, sí, o sea, tú sentías que tu poesía quizás habrá sido cierto pudor a exponerla digamos, a la gran masa de lectores, desconfiar de la calidad de lo que estaba haciendo. Desconfiaba absolutamente de la calidad de lo que estaba haciendo. De hecho, de ese libro, mi primer libro, que muchos han querido reeditarlo, me han ofrecido varias veces reeditar ese primer libro, y he dicho que no, que yo no voy a volver a publicar ese libro, porque de todos los poemas que ahí aparecen me gustan 2. Perfecto. Es un libro corto, no sé, tendrá 48 páginas, pero hay 2 poemas que me gustan y el resto me parecen absolutamente prescindibles. Entonces, después de publicar ese libro, me dediqué a tratar de escribir un libro que realmente me satisfaciera. Te entiendo. Mi segundo libro, que se publicó 7 años después, 6 años después del 2007, fue un libro donde yo traté de demostrarme que era escritor. ¿Y que lleva por título? Sendas perdidas y encontradas. Perfecto. De ese libro y del resto de tu trabajo literario vamos a conversar después de una breve pausa. Ya nos vemos en un rato. Estamos de regreso al Minuto de Confianza y Ricardo nos estaba contando sobre su segundo libro, este libro donde ya acopiaste más material, más experiencia probablemente, un libro que ya tenía tú tenías otro bagaje probablemente literario, otro bagaje, no sé, cultural, habías leído más, te habías preparado más y cayó este libro que se llama Sendas perdidas y encontradas. Perfecto. Cuéntanos un poco de la producción de ese libro, del contenido, de la inspiración de ese libro. Bueno, ese libro fue, como yo te contaba, un libro en el cual me encerré mucho tiempo en Carahue a escribir el libro. ¿Tú vivías en Carahue en ese tiempo? Sí, vivía en Carahue. ¿Hacías clases? Hacía clases en Carahue, pero también después hice clases en Teodoro Smith, viajaba, etc. Perfecto. Y fue un libro, para resumir, en el cual yo quise decir, soy escritor, puedo escribir algo que sea decente, que no me dé vergüenza, que lo pueda mostrar. Perfecto. Y eso significó un plan de trabajo muy riguroso. ¿Cuánto tardaste en escribir ese libro? Yo tardé en escribir ese libro 6 años. Perfecto. 6 años, no digo que hubiera estado todos los días. No. Todos sabemos que uno... Pero fue un libro que no lo publiqué sino hasta que estuve... A ver, me gané una beca de creación literaria. Extraordinario. Que fue la primera beca que me gané. ¿Ya? Y con esa beca publiqué el libro con Editorial Cultrum. Perfecto. Con Editorial Cultrum. Perfecto. Y yo creo que en ese libro como es que se amplían ciertas temáticas que estaban en mi primer libro. El tema de la identidad, el tema del Eso te iba a preguntar. suicidio, la muerte, la metapoesía. ¿Son temas siempre presentes en tu obra? Porque tú tienes una obra que transita desde lo político hasta el surrealismo, desde el territorio hasta el arraigo. ¿Son temas que tú visitas frecuentemente? Sí, para bien o para mal, yo creo que lo que escribo se ha ido construyendo sobre ciertos pilares que yo no tenía tan claro. Yo no soy un escritor que he hecho toda mi obra reflexionando sobre lo que hago. Perfecto. La reflexión sobre mi poesía la han ido dando otros, pero al mismo tiempo, yo creo que ya entre los 35 y los 36 años, empezó como la necesidad de decir, bueno, estoy escribiendo esto, hacia dónde quiero ir, y empecé a construir mis libros también, no con un plan preestablecido, sino con una idea. Perfecto. Con un cierta, con la idea de hacia dónde quiero ir, ¿ya? Perfecto. Y ahí empezaron a nacer otro tipo de libros. Yo creo, como te contaba, que con Sendas perdidas y encontradas me di cuenta que podía hacer libros que le podían atraer a otras personas. Perfecto. Ese fue, digamos, la importancia de ese libro para mí. ¿Te sentiste realmente escritor?
Me sentí por primera vez escritor, me sentí valorado por mi familia. Perfecto. Sentí que el libro empezó a tener una cierta recepción crítica y eso creo yo que fue importante. ¿Cuánto influyó el lugar desde donde escribiste ese libro? Porque hay una temática que dice relación con el territorio y con el arraigo o con el desarraigo que tú luego complementas, creo yo, corrígeme si estoy en lo cierto, en Carahuechina. ¿Ah? ¿Cuánto importaba eso? ¿Cuánto importó lo que estabas viendo todos los días? ¿Ah? El escenario. Yo creo que fue fundamental, no solamente el paisaje, sino también la literatura que yo estaba leyendo. ¿Ya? El paisaje a mí no es que me interese tanto como paisaje. No soy un poeta del paisaje, o si lo soy, soy un poeta para transformar el paisaje. Perfecto. Para hacerlo otro paisaje, otros animales, otros, no sé. Pero de alguna manera había, como lo he señalado por ahí, un cierto hastío frente a conceptos como identidad, lo que somos, lo que no somos. Carahue es esto, Carahue es el río, Carahue es la fiesta de la papa. En fin, yo veía que Carahue era cualquier cosa menos eso. ¿Ya? Entonces, te ríes. Entonces, es que yo trabajé en Carahue, por eso, claro. Por eso es que... Entonces había como un discurso que repetía estas ideas, mis propios amigos, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer algo, porque aquí, porque los lafkenches, porque... Yo sentía que la cosa también podía alimentarse por otras vertientes, que estaba bien eso, pero también podían ser otras cosas. Te entiendo perfecto. Es como una crítica que le hicieron una vez un amigo también a una exposición de estudiantes de licenciatura en artes. Me decía, pero acá no está nada la realidad mapuche, pero acá no está el mundo que se está deshaciendo. ¿Qué pasa con estos jóvenes que no hablan sobre eso? Y a mí me dio una risa, le digo, los jóvenes pueden pintar sobre lo que quieran. Sí, claro. No tiene por qué pintar solamente sobre lo mapuche, no tienen por qué pintar solamente sobre lo que está ocurriendo en casa, que me parece terrible. Sí, claro. Y lo que pasa con el pueblo mapuche también me parece terrible. Pero no vengas tú a condicionar lo que los jóvenes tienen que escribir. Los jóvenes irán en sus propias búsquedas, sus propios lenguajes, y ellos encontrarán su propio camino. O sea, qué triste que los más viejos estemos pensando que tienen que seguir haciendo lo que nosotros hicimos. Claro, exactamente. Un poco salirse del lugar común. Salirse del lugar común y salirse de lo que necesariamente tendrías que escribir. El tema de la identidad, el tema de la memoria, que son temas que a mí me importan, pero sí. Yo creo que todo escritor también tiene que empezar a cuestionar esos temas. Claro. ¿Por qué la identidad? ¿Por qué la memoria? ¿Por qué no lo olvido? No lo olvido en términos de que tengamos de no acordarnos de lo que pasó en nuestro devenir histórico, sino el olvido, ¿cierto?, como un concepto que también nos puede alimentar para la construcción de otras realidades. Correcto. A eso me refiero. Aunque yo soy una persona que recuerda mucho en mis textos, quiero dejar claro eso. Sí, estoy constantemente recordando la historia política, la historia social, mi vida, pero creo que eso se debe abrir a otros imaginarios. Te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. ¿Cuánto de terapéutico hay para ti en escribir, en hacer poesía? ¿De sanación, dices tú? Sí. A ver, en mis primeros años, yo diría hasta en los años 40, no fue muy terapéutico en el sentido de que a lo mejor me hiciera tan bien escribir. Al contrario. Todo lo contrario. Al contrario, castigaba bastante mi cuerpo cuando escribía. Perfecto. Pero era un escritor que corría muchos riesgos, tanto escriturales como de vida. ¿Y ya no los corres? Creo que estoy en una etapa más pausada, que es algo absolutamente normal. Voy a cumplir 56 años, no soy el joven que tenía 30, 35, 40. Y uno empieza a ver la vida, ¿cierto?, con otro ritmo vital. Claro. Y también la escritura con otro ritmo, con otras preocupaciones. Pero seguimos siendo los mismos. Sí, por supuesto. En un cuerpo más envejecido, pero... Sí, por supuesto. Y yo creo que la literatura se corren otros riesgos también. Se van corriendo... O sea, el próximo año me puse como propósito publicar un nuevo libro. Perfecto. Un libro inédito. Y el libro que quiero publicar es un libro completamente diferente
a mi último libro, por ejemplo. Ese es un riesgo. O sea, ir renovando permanentemente lo que haces en materia literaria. A mí me interesa eso. Sí, claro. Sí, te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto. Y entonces llega este Carahue es China, ¿no es cierto? ¿En qué etapa de tu vida te encontrabas? ¿Lograste salir de Carahue? Esa es la pregunta que te tengo que hacer. ¿Lograste salir de Carahue y ya era suficiente ese lugar? ¿Y en qué momento te pilló Carahue es China? Que es un libro que además se reeditó, ¿verdad? Sí, se reeditó. Carahue es China es un libro que yo escribí de una manera bien particular porque lo escribí en el arco de un año aproximadamente. Gran trabajo. Y digamos, terminar el libro coincidió con que yo me separo de mi mujer de entonces, Bien. llego a Temuco y en Temuco el libro ya estaba terminado. Ah, perfecto. Ese libro también se ganó una beca de creación literaria, entonces fue como un estímulo, fue como Perfecto. una señal de decir vamos más o menos bien, aunque las becas a veces pueden no significar nada. Me refiero a que hay personas con proyectos muy buenos y no se la ganan y otros, etc. Es muy azaroso quizás, ¿no? Sí, es azaroso, absolutamente, depende de un jurado y un jurado es una mirada, es una lectura, ¿no? Claro. El caso es que es un libro que yo creo que el 2013 ya estaba terminado. Sin embargo, el 2015 me siento con la necesidad de publicar el libro. La ¿Ya? editorial Bogavante me ofrece publicar el libro. Perfecto. Y ahí empecé a trabajar en el texto, yo creo, de otra manera, ya sacando textos, puliendo, seleccionando. Y ahí sale el Perfecto. libro que se publicó el año 2015. Perfecto. Y es un libro que ha tenido una muy buena recepción, que a mí me ha sorprendido, porque la gente ve como una especie de ampliación en el libro de las poéticas del sur. Y es un libro que a mí particularmente lo escribí, como te digo, desde el dolor. Es un libro que yo me acuerdo que me acostaba, todos los días escribía. Ese libro lo escribí en las noches. Con una emoción muy latente, ¿no? Sí, una emoción muy latente, sabiendo que estaba cerrando un ciclo en mi vida, un ciclo doloroso, satisfactorio y doloroso al mismo tiempo. Sabía que iba a empezar una nueva vida porque me iba a ir de Carahue. Claro. Terminaba una familia, iba a llegar a una ciudad de la cual me había ido a los 23, con un regreso parcial a los 26. De hecho, cuando llego a Temuco no conozco a nadie, no tenía contacto. Fue como llegar a una ciudad absolutamente desconocida. Perfecto. Pasé meses sin ver a nadie, por ejemplo, y cuando recién empiezo a volver a encontrarme con las personas que eran mis amigos, Perfecto. con muchos de ellos simplemente no seguí siendo amigo, eran otras personas. Todo había cambiado con el tiempo. Todo, absolutamente todo. El ambiente literario era un ambiente que parecía que algunos me conocían, otros no, mucha gente me dio cariño, me amparó, pero también tiene que ver con las cosas positivas y negativas que tiene el ambiente literario en Temuco, que como en todo lugar, ¿cierto? Hay grupos, hay sectas, hay personas que ven todo negativo, hay personas, ¿cierto?, que viven de la negación del otro, Sí, de la cancelación, del veto, y ese es Temuco. Ese es Temuco literariamente hablando. Sí. Uno tiene grandes amigos, enemigos que uno ni siquiera se los ha querido buscar, pero ahí están. ¿Y la envidia y la vanidad también juega ahí? Por supuesto, por supuesto. Mira, hay escritores que publican textos y que poco menos quieren hacer parecer que la actividad literaria y artística en Temuco está en los años 80. Me tocó leer un texto de un escritor, no voy a nombrar al escritor, y era como estar diciendo lo que pasaba en los años 80 en la dictadura. Y eso no es así. Temuco se ha transformado culturalmente de una manera enorme, enorme. Hay grupos de escritores, hay agrupaciones de fotógrafos, hay Tú te estás personas... refiriendo a una novela, ¿verdad? ¿Cómo? La alusión que hiciste es una, no voy a preguntar el No, nombre, no, por favor. no, es un texto, un ensayo Un ensayo. que escribió un autor donde dice que en Temuco no pasa nada, que no hay apoyo de nadie, que todo es malo, etcétera, etcétera. Y tú sostienes otra cosa. Yo sostengo lo contrario. Yo sostengo que Temuco es una ciudad que en los últimos años ha ido logrando una gran presencia de artistas de diversas áreas que a pulso, y a veces apoyado también por el Estado, Sí. por las distintas organizaciones que existen. A ver, nosotros como escritores sabemos
que vivimos en una situación diferente a otras profesiones. Eso lo sabemos. Y desde el momento que empezamos a escribir con ese riesgo. Totalmente. Es así. Es así. Por lo tanto, nosotros, sin prejuicios, tenemos que ir hacia los lugares que nos tienen que apoyar, porque no vamos a mendigar nada. Cuando uno se acerca a la alcaldía a pedir, yo no lo he hecho, pero digamos un grupo, oye, anda a la alcaldía, habla con el alcalde, habla con la Oficina de Patrimonio, Cultura y Turismo, porque ellos están para servir a la gente. Sí, claro. Vayan, pidan ayuda, ocupen esos espacios, esa plata es del Estado, está para ustedes. Sí. La Seremi lo mismo. Sí, claro. La Biblioteca Carlos Sepúlveda. Y si tú vas y si tú ocupas esos espacios están. Vas a recibir apoyo. O sea, ¿tú crees que hay gente que piensa que esos espacios son para algunos y no para otros? ¿Un poco así? Pienso que algunas personas creen que son espacios institucionalizados y que el arte poco menos tiene que darse siempre en los márgenes. Te entiendo. Es verdad, el arte se puede dar en los márgenes, en espacios alternativos, por supuesto que sí. Sin duda. Pero también se pueden ocupar espacios institucionales donde tú puedes ganar espacios, presentar tus obras, generar proyectos. Nosotros hemos presentado como editorial, por ejemplo, libros desde bares, como La Serpiente, hasta libros en la Universidad Católica, en la Universidad de la Frontera, en la Biblioteca Carlos Sepúlveda. Es decir, no debemos tener prejuicios para ocupar los espacios que están ahí. Exactamente. Esa es la opinión que tengo yo. ¿Y cómo ha sido ese cambiar un poco desde la escritura a la edición, a trabajar como editor? Tú trabajas como editor también. Como editor, sí. Sí. ¿Cómo convive Ricardo Herrera, escritor, con Ricardo Herrera, editor? Porque hay miradas un poco diferentes quizás, ¿no? Tú estás armando tu trabajo en un lado, con tu mirada personal propia, íntima, y en el otro lado tú lees a una diversidad de autores, ¿no es cierto? Muy distinto. Mira, el trabajo editor, yo empecé a trabajar en la editorial Bogavante en 2015, pero yo de antes ya trabajaba haciendo actividad cultural, presentando libros, escribiendo reseñas, ensayos, etc. Pero el año 2015, Luis Rifo y Marcela Vidal me invitan a la segunda etapa, digamos, de la editorial Bogavante, que se había disuelto hace tiempo atrás, ya años atrás, y empezamos en esta nueva etapa a publicar. Perfecto. Publicamos los primeros libros, un libro de Lucho que se llama Oficio de Náufrago, publicamos mi libro Carahuechina y publicamos un libro de Pablo Llenado, que ganó el Premio Municipal de Literatura. Gran libro, Memoria de la Carne. Memoria de la Carne. Gran libro. Entonces tuvimos un comienzo bien auspicioso. Bueno, pero no me quiero ir a eso, quiero explicarte lo que significa ser editor. Ser editor, en mi opinión, es un trabajo difícil, es un trabajo que te quita mucho tiempo, pero es un trabajo también satisfactorio en el sentido de que tú estás dando cabida a nuevos escritores, estás dando la posibilidad de que personas que están prácticamente solas en el ambiente literario puedan tener la lectura atenta de personas, ¿cierto?, que ya tienen más experiencia. Claro. Y eventualmente, ¿cierto?, que un sello editorial con un cierto prestigio te pueda publicar. Sí. Recordemos que es una editorial de Valparaíso, ¿no? Es una editorial, Bogavantes es una editorial que nació en Valparaíso el año 93, sí. Luego tuvo un periodo de receso, luego vuelve el año 2015 conmigo acá en Temuco y con Luis Rifo y Marcela Vidal en Valparaíso. Entonces tiene como estas dos... Trabajan acá y allá. Tiene como esta doble militancia, ¿cierto? Perfecto. Valparaíso y Temuco. Yo diría, soy el que me encargo acá de buscar autores, de publicarlos, de llevar libros, ¿cierto? De establecer proyectos que podamos ganar para poder publicar los libros, en fin. Perfecto. Pero quería redondear esta idea de lo que significa ser editor. Bueno, está la idea de que un escritor es simplemente la persona que escribe. Esa es una idea muy errónea. Escritor no es solamente la persona que escribe. Un escritor también es una persona que funda revistas. Un escritor es una persona que hace traducción, que establece talleres, que hace difusión cultural, que edita. En fin, es mucho más complejo que no la simple, porque es complejo, escritura frente a la página en blanco o la laptop. Es un escritor, es una persona que realiza una serie de funciones, ¿cierto? Sí, te entiendo perfecto. Intelectuales. Sí, claro.
Y eso significa, y para que las personas lo sepan, una ampliación del concepto tradicional que se tiene del escritor. Perfecto. Ustedes editan poesía y narrativa en Bogavantes. Poesía, narrativa, memoria, ensayo, novela, cuento. Diverso. Sí, pero nos hemos centrado fundamentalmente los primeros años en poesía. Sí. ¿Nunca te entusiasmaste con la narrativa? Porque tú has publicado solo poemarios. Sí, he publicado poemarios, libros de poemas y un libro de ensayos. Perfecto. Que se llama Panoptismo, Silencio y Omisión en la Crítica Literaria bajo Dictadura. Perfecto. Es un libro de ensayos que publiqué el año 2015 con Ediciones Inubicalistas. Perfecto. Con una beca de investigación literaria y que recoge algunos ensayos que yo había escrito en la universidad cuando estaba haciendo un magíster en comunicación. Ya. Pero cuentos, por ejemplo, novelas. Mira, me di tempranamente cuenta de que en realidad la narrativa que escribía eran poemas en prosa. Esa es la verdad. ¿Prosa poética? Prosa poética, por lo tanto... Pero hay grandes escritores de prosa poética en Chile. Sí, hay grandes escritores de prosa Marcela poética. Serrano, Marta Blanco, no sé, estoy acordándome así de algunos. Luis Oyarzún, por ejemplo. Sí. Pienso que la narrativa tiene como otras derivas, tiene como otras estructuras. Porque Pablo Llenado sí. lo hace también. Pablo Llenado, él escribe narrativa, cuento, novela, ensayo, es un escritor multifacético. Sí, es extraordinario, estuvo aquí con nosotros también. Pero si, es una opinión muy personal, tú lees Memoria de la Carne es prosa poética. Sí. Es prosa poética. Sí. Pero también tiene una historia. ¿Ah? Sin duda, sin duda. Hay, digamos, detrás de los juegos verbales de Pablo, de los personajes, de la ambigüedad, de las atmósferas oníricas. Hay una historia, ¿cierto?, que recorre la vida de estos dos hermanos, ¿cierto?, que la asfixia, el trasfondo del gobierno militar. El padre castigador. El padre castigador, es decir, es un libro que también tiene un hilo narrativo. Que mantiene la atención también. Claro. Que mantiene la atención. Pero como bien me dijo Pablo, él es fundamentalmente escritor de escenas y utiliza la prosa poética. Por eso te preguntaba eso. Bueno, cada uno sabe lo que escribe, cómo quiere y cuándo quiere escribirlo, pero me parece como un camino natural de repente. O sea, escribo poesía, podría ser prosa poética. Sí, por supuesto. Sí. Que además sería renovar. Sí, oye, en Chile tenemos grandes escritores que hacían novela, narrativa. Pienso aquí en Temuco solamente, por ejemplo, Cristian Rodríguez Buchner. Perfecto. Que es un gran narrador y un gran poeta. Y un Bolaño escribió poesía ahí. Bolaño. Sí, claro. No sé, Luis Oyarzún, que lo nombramos delante, en fin. Entiendo que Sambra también ha escrito poemas. También. Su primer libro, un libro de poemas, Mudanza. Sí. Pero dijo que derivó a la prosa porque sentía que como poeta no era muy bueno. Sí, eso es una evolución muy personal. O sea, el paladar de cada uno. ¿No? Sí, Bolaño lo mismo. Bolaño dice que él sentía que no era muy buen poeta. A mí me encanta Bolaño como poeta. Lo encuentro extraordinario. De hecho, tengo las obras completas que se llama La Universidad Desconocida. Y hay en particular un libro de Bolaño que es muy bonito que se llama Tres. Perfecto. Tres, un libro publicado por la editorial Acantilado de España. Pero tiene una poesía que es muy diferente a lo que se escribe en Chile. Perfecto. Y eso también puede atentar en la comprensión que se hace de la poesía de Bolaño. Zurita dice, por ejemplo, Bolaño es un mal poeta. Está absolutamente equivocado. Es un gran poeta. Es un gran poeta. Y Zambra es un buen poeta. No digo que es un gran poeta, pero Mudanza, y creo que tiene otro libro de poemas, pero Mudanza lo leí. Y sus novelas, bueno, sus novelas son buenas novelas. No es que me maravillan tampoco, ni me vuelen la cabeza, pero La vida privada de los árboles es buena, Bonsai es buena, Forma de volver a casa es buena. ¿Poeta chileno qué te pasó con eso? Me reí mucho. Lo encontré extraordinario. Lo encontré extraordinario porque da muy bien cuenta, ¿cierto? Por un lado de lo que es el mundillo literario. Sí. Y por otro lado, ¿cierto? También en esta relación del padrastro con el hijo,
da muy bien cuenta, ¿cierto?, de lo que significa ser padre y de lo que significa, de alguna forma, empezar a ser escritor y tratar de ser escritor en un país donde se supone que la calidad de la poesía, la vara, es muy alta. Sí, claro. Que es lo que conversábamos al inicio. Pero, ojo con esto, no es solamente la vara alta en la poesía chilena. Sí. La poesía del barrio, Sí. de Perú, de Bolivia, de Argentina, es altísima. Sí. Es altísima. Sí. Yo estoy leyendo un libro de un poeta peruano que me acaba de dejar un amigo llamado Lucas Costa, una traducción de Aparte con Marginalia, y se llama Osvaldo Chanove, un escritor peruano que nació en el año 53. Y me acuerdo que los primeros poemas que leí en la micro, cerré los ojos y dije, no, ahora podría terminar el día. O sea, es como que hubiera vivido todo el día con esos 3 poemas. O sea, la cantidad de experiencia que el poema me dejó, no necesitaba seguir en el día. Bueno, tenía que seguir el día. Tuve que llegar al trabajo, guardé los poemas, al rato, ¿cierto?, los volví a leer, ¿cierto?, y volví a sentir lo mismo. Entonces, de alguna manera la poesía concentra esa experiencia. Y bueno, pero lo que te quería decir es que Chanove o Rafa Espinosa, Perfecto, o Cisnero, o bueno, para qué decir Vallejo, son poetas de un nivel altísimo. No es solamente altísima la poesía chilena, eso quiero decir. ¿Cómo llegaste, Ricardo, a Cielo Ideal, que sería después de Carahuachino, no? No, El Cielo Ideal es mi tercer libro. ¿Es tu tercer libro? ¿Después Carahuachino? Después Carahuachino. ¿Y después? Santa Victoria. La escuela. Sí, pero El Cielo Ideal es un libro que yo quiero mucho. ¿Por qué? Porque ese libro yo lo escribí en un año sabático que me di. Ah, qué extraordinario. Claro. Yo me di un año sabático para poder escribir ese libro. Perfecto. Quise parar en mi vida y me dediqué a escribir. Y es un libro muy arriesgado, muy arriesgado. Fue publicado. ¿Por qué dices tú? ¿Por qué es muy arriesgado este? ¿Corriste riesgo escribiendo El Cielo Ideal? Sí, muchos riesgos. De reírme en primer lugar desde el primer poema de esos libros unitarios que hablan, qué sé yo, de personajes, de reírme del surrealismo, de reírme de la poesía social. Perfecto. De reírme de mí mismo, decir es un libro muy irónico, donde trato de hacer ajuste de cuentas, ¿cierto?, con los escritores, con la tradición poética chilena. Y es un libro que donde muchas veces yo tampoco tengo muy claro qué es lo que quise decir. Te entiendo. Por eso esa extrañeza con respecto al texto es lo que me gusta y es lo que lo mantiene también como un libro vivo. Todavía leo poemas y digo, ¿qué quise decir acá? Es algo que me pasa con un poeta peruano que se llama Rafa Espinosa. Perfecto. Como que lo leo y no sé mucho lo que está diciendo, pero sé que está bien. Perfecto, ya. Sé que está bien, pero no entiendo mucho lo que dice en el fondo. Sí. Es como, Sí. no sé... Está bien planteado, pero parece que fuese un mensaje en clave, algo así, ¿o no? Sí, que es la poesía, perdón, que es la poesía que se hacía también en la primera mitad del siglo XX. Claro. Cuando tú leías a Paul Celan, cuando tú lees ahora esa poesía a Paul Celan, a San John Perse, a los poetas chilenos como Marc Cáceres, donde el lenguaje es opaco. Perfecto. Es como tratar de mirar a través de un vidrio oscuro, ¿no? Perfecto. La película de Bergman, ¿cierto? Tratas de mirar, pero miras de manera difusa, pero sabes que ahí está, hay algo, y tienes que encontrarlo. Ricardo, luego el tiempo se va volando, la conversación está súper entretenida y yo podría estar mucho tiempo, podría hacer 2 programas. Pero te quiero preguntar, tú publicaste después con un sello ariqueño. Aparte. Aparte, sí, editorial Aparte. Que hiciste una antología de tu obra, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te fuiste a Arica? ¿Qué pasó ahí entre medio? Mira, yo iba a cumplir 50 años, justo en el tiempo de la pandemia, el año 2000, y había querido publicar una antología. Dije, bueno, voy a cumplir 50 años, creo que es el momento de publicar una antología. Y traté de testear un poco en Temuco si habían posibilidades con alguna editorial y como que no me tomaron en cuenta. Perfecto. Entonces dije, bueno, ya no voy a publicar el libro. Y justo un día me llaman por teléfono de estas cosas del azar. Perfecto. Y me llaman de la editorial Aparte para decirme que quieren publicar una antología mía. Extraordinario. Sí, fue como
Ya, déjame averiguar quiénes son, llámame en media hora más, una hora más, averigué cuál era la editorial, me pareció bien, además iba a ir en una colección donde antes habían publicado a David Busto, que es un gran poeta de mi generación, habían publicado a quién más, no me acuerdo si Antonia Torres, la otra poeta. De Valdivia. Claro, así que yo era el tercero. Perfecto. Y les dije que sí. Y ahí trabajamos en el primer año de la pandemia, yo creo que 3-4 meses con Lucas Costa, y salió un libro que está muy bien hecho. Redondito. O sea, hicimos una selección consensuada entre Lucas y yo. De los poemas. Sí, de los poemas. Buenísimo. Y es un libro que yo creo que se ha leído. La editorial, aparte, además, tiene como una llegada a nivel nacional. Extraordinario. Entonces, en términos de difusión y de colocar sí, el libro también. De difusión, de redes. Tiene una parte de los editores vive en Santiago, por lo tanto me aseguraba de que el libro se fuera a ciertas revistas, a ciertos críticos. Iba a tener cierto circuito. Cierto circuito, claro. Entonces el libro empezó a leerse y empezaron los comentarios, bueno, ¿quién es este tipo? ¿De dónde salió? ¿Por qué escribe así? ¿Dónde estaba? Y no, el libro, yo quedé muy contento con esa antología. Y luego viene tu último libro, ¿verdad? Mi último libro, claro. Sí. Adicciones y fobias. Fobias. Cuéntanos un poquito, brevemente, porque se nos va el tiempo. Ya, Adicciones y fobias es un libro que es quizá mi libro más arriesgado. Perfecto. Son 8 partes en que yo me propuse tratar de escribir en cada parte un tema distinto, con un estilo diferente. Hacer un libro donde cada parte pudiera luego ser publicada de manera independiente, como libros solos. Fue un libro que yo publiqué con Bogavantes con mucho miedo, no sabía cómo el libro iba a ser recepcionado, no tenía claridad. Perfecto. Dije, si no lo entienden, el libro va a ser hecho pedazos. Así que lo publiqué, lo publicamos. Es un libro que yo decía todos los años que iba a publicar y no lo publicaba hasta que el 2025 me decidí a hacerlo. Perfecto. Y no, el libro ha sido muy bien leído. Así que todo bien con Adicciones y fobias. De ahí quedé seco hasta el día de hoy. Ricardo, ¿dónde encontramos tu obra? Porque los auditores probablemente ya están empezando a pensar dónde leo a Ricardo Herrera, dónde consigo sus libros. Mira, hay varios libros míos en Buscalibre. Perfecto. Que es el sitio virtual más importante que hay, creo yo. Buscalibre.com. Sí, tú colocas mi nombre, Ricardo Herrera Alarcón, te aparecen al menos 3 libros. Perfecto. También lo puedes pedir directamente al sitio de la editorial, Editorial Bogavantes. Ya. Está en internet. Aparece un correo donde tú escribes a Luis Rifo y él te envía el libro. Extraordinario. Me parece que algunos libros deben quedar todavía. A ver, también Mira Libros trabaja aparte. ¿Ya? Por lo tanto, por lo menos la antología Todo lo que duerme en nuestro corazón desembocará un día en el mar, que es la antología que te contaba, está ahí. Al menos esa antología está agotado. Te aviso, te envío porque estuve hace poco y ya no había nada. Ya, pero puede pedir más. Pero pueden pedir más. Pueden pedir más. Si los lectores lo piden, seguramente el encargado, que no me acuerdo cómo se llama. Milton Sepúlveda. Milton Sepúlveda seguramente puede pedir más. En la Antártica no sé si estarán. En la Antártica no sé. Y hay una librería que es muy pequeñita que se llama Librería Altazor, que está en Aldunate, que nosotros vamos a dejar todos nuestros libros de Bogavantes ahí. Ahí también pueden encontrar, no sé si habrán en este momento. Tienes que hablar con el encargado porque tampoco tiene. Y ahí hice la investigación. Perfecto. Pero llega a Mira Libro, llega al Altazor y lo pueden encontrar en buscalibre.com. Perfecto. Extraordinario. Ricardo, te quiero agradecer por tu disposición, por tu tiempo, por los conceptos, por esta historia resumida de tu obra tan florida y abundante, en una poesía riquísima, que además engrandece y sigue en la senda de los grandes autores de nuestra región. Así que, bueno, agradecerte el tiempo, ya nos encontraremos en otra oportunidad, y a la gente que nos está viendo en sus casas, agradecerle su preferencia. Nos vemos en otra ocasión con otro interesante invitado.